bueno, hoy es un poco, es una reflexión lo que hago hoy con esto, Cartagena de India, una visión prospectiva, disruptiva para la ciudad futura, es una reflexión sobre lo que Cartagena, sobre, sobre lo que Cartagena tendría que hacer para, digamos, brincar esa brecha de pasividad, de no acción, de estar en lo mismo y no evolucionar, ¿no? Entonces, una reflexión sobre esto, unas reflexiones que hago, unas recomendaciones de qué se podría hacer en condiciones normales, y espero que me entiendan a lo que me refiero, en condiciones ideales, ¿sí? Y unas conclusiones al final. Bueno, empiezo, empiezo con una reflexión general sobre lo que pasa en las ciudades, principalmente la de países, en nuestras ciudades, de países en vías de desarrollo. Pero antes leer esta frase de Godet en 1991, un economista que habla, que dice que el futuro no se explica únicamente por el pasado, sino también por la imagen del futuro que se imprime en el presente. El futuro es la razón de ser del presente. Me gustó mucho. Entonces, bueno, les decía que en el mundo, principalmente las ciudades de países desarrollados, en su proceso de crecimiento explosivo, que todas hemos pasado por ese fenómeno, han presentado grandes cambios en su estructura, generando otras nuevas estructuras que han cambiado mucho la morfología original de estas ciudades y han causado fragmentación y segregación del territorio. La expansión de la Mancha propició una desestructuración en sus elementos constituyentes, los cuales no evolucionaron, y esto pasa, es un fenómeno muy común, acorde a las dinámicas urbanas que se iban presentando en estos diferentes momentos. Cartagena de Indias no ha sido ajeno a este proceso y su expansión física en las últimas décadas del siglo XX y en los principios del presente fue determinada por las características geomorfológicas del territorio, principalmente, voy a hacer esto más chiquitito, ya, principalmente por los cuerpos de agua y los procesos de compactación, dispersión y fragmentación adoptados, ¿sí? Como ustedes, muchos de ustedes conocen, Cartagena es una ciudad que está rodeada de agua, de ciénagas, de caños, de lagunas, ¿sí? De bahías bueno, y el mar Caribe. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el cuerpo, digamos, más grande de toda la ciudad, que es la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? Y otros caños, todo esto que hay por aquí, cruza, que se mete intersticios dentro de la ciudad, son caños y lagos y lagunas que, bueno, hacen de esta ciudad un paisaje bastante interesante, ¿no? Tenemos la bahía de Cartagena, muy conocida por todos, la bahía de las Ánimas, la más interior, digamos, y la bahía exterior, que es mucho más grande, y el Mar Caribe, ¿sí? En esta parte. Entonces, el territorio es un territorio bastante complejo, ¿sí? Tiene una parte muy angosta que es en este momento, bueno, siempre ha sido, en este momento por la densificación que tiene la ciudad, pues se ha convertido en uno de los problemas, digamos, de la ciudad. Esto de la dispersión y la fragmentación ha causado problemas sociales, económicos, ambientales, pero también funcionales, ¿sí? Se han generado urbanizaciones dispersas y marginales alrededor de estos cuerpos de agua, principalmente en las orillas de los cuerpos de agua. Bueno, y esto ha afectado de manera importante el entorno ambiental. Bueno, en esta serie de imágenes podemos ver cómo la ciudad fue creciendo, ¿sí? En la primera mitad la expansión del siglo XX, la expansión fue incipiente,
comenzando a ser significativa ya a partir de la década de los 60 del siglo XX, ¿no? Podemos ver cómo empezaron, cómo eran, ¿sí? Empezando la mitad del siglo y cómo se fue, los cuerpos de agua, cómo se fueron, digamos, densificando en las orillas. Eh, en los primeros, al principio fue determinado por estas características del territorio, los cuerpos de agua, ¿no? Cuando a partir de la década de los 60, cuando la ciudad llega a los 200.000 habitantes y comienzan a poblarse y a densificarse estos bordes, como vemos aquí, aquí en la Ciénaga de la Virgen, pero también de los caños y lagunas, la Mancha fue incorporando y consumiendo tierra de tal manera que hacia final del siglo ya el territorio se encontraba saturado, ¿sí? En su parte interior, pero también en los bordes de los cuerpos de agua. Aquí podemos ver en los 60, en los principios, luego a mediados del siglo y ya al final del siglo, cómo se satura la Mancha de tal manera que, bueno, esto ha causado muchos, ha presentado muchos retos y ha causado muchos problemas en la ciudad. Entre los factores determinantes en el crecimiento, pues están el despegue económico de la ciudad, que a partir de la década del 2000, principios del siglo XXI, tuvo un crecimiento notable, y principalmente entre el 2005 y el 2018, que esto propició la saturación de áreas urbanas en procesos de consolidación. Y un ejemplo claro de esto es la zona industrial de Mamonal, aquí donde lo ven, la zona industrial de Mamonal, que en las últimas décadas, y apuntalada por el crecimiento de la sociedad portuaria de Cartagena, del puerto, eh, por el desarrollo, fortaleció el sector productivo en la zona y esto amplió la infraestructura vial, la de servicios, generando núcleos de actividad económica, pero también barrios obreros ligados a estas actividades, etcétera. En 2025, y esto es un dato que es interesante, en 2025 el puerto de Cartagena sigue siendo la principal plataforma logística del Caribe, porque esto es un dato que contribuye a esta problemática de la que estamos hablando. Y después les digo por qué problemática. Y destaca por su eficiencia, por su estratégica ubicación, etcétera. El Banco Mundial y la sociedad lo ubican en el primer lugar del continente americano, el puerto de Cartagena, en el índice de eficiencia portuaria y en el tercer puesto a nivel mundial. O sea, es una infraestructura que realmente ha causado un impacto grande en la ciudad, pero desde el punto de vista económico como una infraestructura funcional, más no ha habido un derrame de estos beneficios en la ciudad, que era lo que yo le comentaba ayer, ¿no? Es algo que no se nota en la ciudad, a pesar de ser un puerto que ha adquirido en los últimos años esta categoría de mundialista, ¿no? El surgimiento del turismo local también fue un factor que contribuyó. Esto inició en los 80 del siglo pasado y, bueno, fue importante para el aumento de la infraestructura hotelera y en los últimos años recientes a la oferta de residencia temporal. Esto también ha hecho que la ciudad se haya densificado mucho más. También el aumento en la actividad constructiva, obviamente con el despegue económico también aumenta la actividad constructiva, superando el promedio nacional de las 4 principales ciudades, y ha sido un proceso que sin duda planteó retos ya sea para transformar a la ciudad o incluso, pero también para mejorarla, pero incluso también para deteriorarla en un momento dado, ¿sí? Las vías preexistentes, principalmente las carreteras que comunican o que conectan con la zona metropolitana, eh, eh, impulsaron crecimientos suburbanos.
impulsaron crecimientos suburbanos, algunos de ellos en grandes bloques de vivienda en la periferia de la ciudad, como podemos ver por aquí. En este proceso surgieron en los últimos años al norte de la ciudad nuevos macroproyectos, como lo que vemos aquí en la pantalla, a la manera de ciudades satélites como Barcelona de Indias, Serena del Mar, ¿sí? Y otros muchos, pretendiendo consolidarse como nuevos distritos urbanos y contribuyendo en gran medida a la expansión de la Mancha hacia el norte de la ciudad. No digo que esto sea malo, pero tiene sus inconvenientes. Ha tenido también sus inconvenientes por la situación, digamos, urbanística de la ciudad, y lo veremos más adelante. En el siglo XXI, Cartagena ha experimentado un crecimiento poblacional significativo, aunque la tasa de crecimiento ha disminuido. La tasa ha disminuido, pero este crecimiento que ha tenido la ciudad se considera un crecimiento sostenido, ¿sí? No ha sido una cosa exacerbada, pero sí se considera que ha sido sostenido. Y en un ejercicio que hicimos, digo hicimos porque en una presentación que hicimos en Cartagena para el 2050, qué pasaría con la ciudad, a seguir esta misma situación, el crecimiento seguiría en la misma tónica, digamos que sostenido, ¿sí? Pero con desafíos en la distribución, el crecimiento económico, como les dije anteriormente, el crecimiento económico aún ha sido notable, pero con desafíos en la distribución de la riqueza y la mejora de la calidad de vida de la población, ¿sí? Obviamente, como les decía, el desarrollo urbano, la sostenibilidad, la competitividad del territorio no se mueve, no se ha movido a la misma velocidad. Entonces, ahí hay un desfase que no ha sido, digamos, positivo. Si a eso le sumamos, fíjense que en ese ejercicio que hicimos, donde hubo proyecciones para la presentación de esta ponencia en Cartagena sobre qué pasaría al 2050 si las cosas siguieran como hasta ahora, encontramos que la ciudad incrementará en el 2050 el 60%, el 60% del área del 2010. El 2010 es esta área negra, ¿sí? Y al 2050 este crecimiento será del 60%. Estos desarrollos suburbanos que les mostraba se encuentran hacia esta zona, ¿sí? Hacia esta zona, al norte de la ciudad, ¿sí? Y esto significa que el área urbana incrementará 1.6 veces el área de 2010. Otra cosa es que el 60% del área urbana, esta que va a crecer, estará ocupada por estratos pobres principalmente a lo largo, a las orillas de esta Ciénaga de la Virgen, principalmente con limitaciones de acceso al mercado de suelo y vivienda. Y bueno, y otra cosa muy negativa es que se dará siguiendo líneas independientemente de la actitud de estas zonas para uso urbano y la vulnerabilidad ante riesgos, porque son zonas, digamos, poco eh, para el uso urbano, o sea, negadas para el uso urbano, son zonas poco aptas, exacto, gracias, para el uso urbano. Entonces, esto va a ser un problema, esto va a ser, es un problema, tendremos una ciudad entonces caótica, insostenible, con baja calidad de vida. Esto si seguimos igual, si todo sigue igual y no pasa nada, ¿sí? Entonces, la ciudad enfrenta a una serie de problemas de tipo urbano y ambiental que ha venido arrastrando por varios años y propiciado por el acelerado, sí, crecimiento poblacional, sí, la incontrolada extensión de la mancha urbana, pero también por una falta de ordenamiento y planificación urbana y por unos instrumentos de planificación que no han logrado controlar y regular este proceso. Es un proceso bueno, que ha causado una estructura urbana desarticulada de la estructura ecológica, una deficiente red vial, una segregación socioespacial muy marcada entre los diferentes estratos socioeconómicos, deterioro de los cuerpos de agua, carencia de servicios públicos y comunales en grandes áreas de la ciudad, que obviamente esto conlleva el bajo nivel de calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.
Pero veamos qué pasa con estos instrumentos de planificación. ¿Cuáles son los instrumentos de planificación con lo que contamos en Cartagena? A nivel nacional, bueno, tenemos un plan en Cartagena con el Plan de Desarrollo Distrital o Municipal, ¿sí? Que es un instrumento donde se establecen los objetivos, las estrategias, las acciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio. Es un plan que define la hoja de ruta para el desarrollo social, económico y ambiental de la ciudad. Esto de distrital es porque la Ley 36 de 1990 establece que las ciudades con características especiales como Cartagena pueden ser designadas como distritos, ¿sí? Esto les confiere, o sea, son ciudades que son con un patrimonio histórico de calidad, con cultural y arquitectónico, etcétera. Y entonces esto les confiere una mayor autonomía en la gestión de sus recursos y la planificación de sus proyectos también. Entonces Cartagena es un distrito de Colombia desde 1991, debido a esa importancia que les digo histórica, cultural y turística, y también a su rol como importante puerto en el país. Como distrito tiene un gobierno propio, un alcalde distrital y un consejo distrital con mayor autonomía para tomar decisiones y gestionar sus recursos. Bueno, la línea estratégica de este plan de desarrollo en este periodo de la alcaldía de este periodo 2004, 2024-2027, son 4 años, ¿sí? Es ciudad conectada y sostenible. Y esto se complementa con esa línea estratégica también del Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente este plan tiene una conexión bastante importante con el Plan Nacional de Desarrollo. Una cosa que también quería hacer notar es que el primer eje de transformación que se estableció en este plan de desarrollo distrital con este alcalde, con esta alcaldía, fue el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Esto se los digo porque más adelante vamos a ver que a pesar de que está planteado y replaneado y en estos instrumentos, pues ahí hay un problema. Entonces, eso por un lado, y esto implica una planificación y un ordenamiento del territorio, ¿sí? Que garantice la protección de la estructura ecológica principal, con sus determinantes ambientales, obviamente, ¿no? Otra cosa es que entre los principales retos del plan, de este plan de desarrollo distrital, está cuidar los cuerpos de agua, ampliar el número de áreas protegidas, aumentar la tasa de espacio público efectivo y mejorar la infraestructura vial. Es el plan del alcalde. Sí, el plan del alcalde, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Distrital. ¿Sí? Entonces, hace énfasis en estos puntos que después vamos a ver que no causan ningún impacto en la realidad. Después tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial, que ese es el POT, que le llamamos el POT por sus siglas, Instrumento para Planificar y Gestionar el Desarrollo del Territorio Municipal, tanto urbano como rural. Define las directrices para la utilización, ocupación y transformación del suelo, buscando un desarrollo sostenible y equilibrado. Ese es el principal instrumento de gestión del territorio y orientación del desarrollo del distrito. Y es un plan que debe ser revisado y actualizado cada 12 años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la ciudad y de sus habitantes. Y aquí tenemos el primer problema, ¿sí? Es un plan que no ha sido revisado desde el primero que salió en 2001 y que debió haber tenido su primera revisión en 2012-13, ¿sí? Si no me equivoco. No se hizo su actualización, su revisión, no se hizo. Y ahora en 2024, 2025 sería su segunda actualización. Están en este momento tratando de hacer esa actualización, pero todavía no está. O sea, todavía no contamos con esa actualización del plan de ordenamiento territorial.
por lo que las necesidades cambiantes de la ciudad y de sus habitantes no están contenidas en ese instrumento de planificación. Este plan de ordenamiento ha tenido sus modificaciones, pero concretas, de puntos. Se le han añadido algunos puntos, se le han ajustado algunos otros, pero realmente no se ha hecho esa revisión y esa actualización general. También existen los planes parciales, que son instrumentos de planificación urbana que desarrollan y complementan al plan de ordenamiento territorial en áreas específicas dentro de la ciudad y promueven el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, en los planes parciales o macroproyectos, ¿sí? Son donde, digamos, esta es la figura, estos planes parciales es la figura que señala cuáles son los proyectos importantes que van a dar digamos, van a evolucionar, a desarrollar, decirlo de alguna manera, van a generar desarrollo en la ciudad. Entonces, uno de estos macroproyectos es el Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen. Acuérdense que les dije que es el cuerpo de agua, el mayor cuerpo de agua de la ciudad, y que está decretado desde el 2006. En un decreto del 063 de 2006 salió el macroproyecto distrital de la Ciénaga de la Virgen. Es un proyecto que está formulado y adoptado, ¿sí? Cuyo objetivo es la protección y manejo de la ciénaga para potenciar su importancia y garantizar su recuperación. Pero 20 años después no ha pasado nada. Estamos hablando de 2006. Este macroproyecto se ha vuelto a revisar y se ha vuelto, y otro, sale un proyecto nuevo y muchos planes parciales alrededor de este gran proyecto. El Ciudad Bicentenario es la zona colindante con todo lo que es la Ciénaga de la Virgen, y pues no pasa nada, ¿sí? Hoy en día existen 14 macroproyectos para la ciudad de Cartagena, mismos que están formulados. Los proyectos en la ciudad de Cartagena llevan un proceso de formulación y adopción, ¿sí? Y entre esos, pues, evaluación, revisión, seguimiento y todo este rollo, ¿no? El único proyecto que realmente está adoptado como tal es el proyecto de la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? A pesar de que está adoptado, o sea, lo que quiere decir que ya se puede ejecutar, pues nada, no empieza, han empezado algunas acciones, pero que no han, ahorita vamos a ver algunas de ellas. No sé qué pasa, no pasa nada, en fin. ¿Por qué no están adoptados la mayoría de los proyectos? Porque se formulan, pero no se terminan, se hacen estudios, más estudios, y no se adoptan porque algo falta y no se termina de concretar. Entonces aquí hay algunas imágenes donde podemos ver algunos, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho alrededor de la Ciénaga de la Virgen, estudios y más estudios, ¿sí? El mejoramiento de la malla vial urbana con la habilitación de pares viales para la conexión entre la vía perimetral, la recuperación del borde de la ciénaga a través de una vía que se empezó pero nunca se terminó. Obviamente se empezó, se dejó abandonada, funcionó un tiempo muy, muy corto, pero sin terminar el proyecto, y se deterioró y hoy en día está ahí abandonado, eso no conecta nada. Realmente la intención era conectar dos vías importantes, que es la salida hacia la ciudad de Barranquilla por un lado, por la vía del mar, y por el otro lado la carretera de la Cordialidad, que era la antigua vía hacia la ciudad de Barranquilla. Ahí está. Con esto se pretendía contener el deterioro del cuerpo de agua, prevenir riesgos de inundaciones, porque esto se inunda horriblemente, mejorar el hábitat de la población alrededor de ella, desarrollar un proceso de renovación urbana, detener las invasiones del sector y articular en forma eficaz la malla vial, con un proyecto bastante interesante, pero que no pasa nada.
Otros proyectos, esto rápidamente mostrarles el saneamiento ambiental y la navegabilidad de los cuerpos de agua dentro de todos estos macroproyectos o megaproyectos considerados, ¿sí? Obras de infraestructura, obras complementarias tales como puentes, vías, ciclovías, espacio público, transporte acuático, aprovechamiento socioeconómico en la zona, todo lo que podría, digamos, completar esa zona para una mejor calidad de vida, etcétera, ¿sí? Una red de centralidades, nada, no pasa nada. Y el último proyecto, muy reciente, que parece que hay una luz así en la oscuridad, ¿no? Sobre la transformación urbana de Cartagena. Convertir a Cartagena en la Singapur de Latinoamérica. Uy, esto suena como, ¿sí? Obviamente es un proyecto que está liderado por la Fundación Metrópoli, donde está Alfonso Vergara al frente de ella, ¿sí? Esto causa una cierta confianza porque pues, conocemos a Alfonso Vergara, sus proyectos en Madrid, de Madrid Live, de Madrid la Superciudad, etcétera. Y entonces él, obviamente por iniciativa y por el conocimiento él es una persona que ha estado mucho en Cartagena con la universidad y con muchas otras instancias, pues planteó este proyecto con un proyecto de superciudad, Cartagena como una superciudad para sus 500 años, que esto será en el 2033. En el 2033 Cartagena cumplirá 500 años, ¿sí? Entonces, con su patrimonio histórico, con su posición estratégica, puede seguir el ejemplo de Singapur, como bien lo dice Alfonso Vergara, para convertirse en un centro de conocimiento, tecnología y desarrollo económico. Qué bueno sería. Y esto está basado, este proyecto, más o menos en las mismas, en los mismos principios de Madrid Live, ¿sí? Donde digamos, esta gran carretera, vialidad, se convierte en un eje ecológico y es lo que quiere, en un ecobulevar, así como se está planteando aquí en esta avenida que es el principal eje en Cartagena, ¿sí? Hay muchos proyectos que están contemplados dentro de esta gran transformación que se piensa para Cartagena. Se encuentra la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, ¿sí? Que integrará el área metropolitana de Cartagena. Y este proyecto, junto con la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, que esperamos que se dé entonces, porque el mismo Alfonso Vergara lo dijo, hay que, digamos, acondicionar algunas cosas que están ahí para que sea un éxito este proyecto, que él está planteando. Y una de las cosas es eso, la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? La creación del Ecoboulevard Pedro de Heredia busca abordar retos como la integración de zonas marginales, la superación de la pobreza, la movilidad, el acceso a la vivienda, etc. El Ecoboulevard Pedro de Heredia transformará esta avenida en un eje verde, igual que en Madrid, ¿sí? Y social, dice, similar a grandes avenidas como los Campos Elíseos, bueno. Además, la recuperación de los manglares en la Ciénaga de la Virgen, ¿sí? Ya sabes, todo esto, esta ciénaga está llena de manglares, y permitirá convertir este espacio en el corazón verde y azul del área metropolitana de Cartagena, promoviendo la restauración ecológica y el equilibrio social. Entonces esto es una luz que espero que ojalá se llegue a... Bueno, con este panorama, la pregunta es, ¿cómo entonces lograr una visión y un planeamiento para un mejor futuro de la ciudad en el que transformaciones significativas puedan concretarse e impactar positivamente en los sistemas sociales, ambientales, físicos y económicos de la ciudad? Entonces, empezamos para ello por plantear una visión. Esto es un ejemplo que yo pongo ahí, ¿no? Una visión de un modelo futuro posible y deseado para la ciudad. Y esto es una imagen ideal de lo que se quiere lograr, que puede servir como una guía para la planificación. En este momento yo estoy poniendo aquí que Cartagena al 2050 sea una ciudad que se adapta a las exigencias de la contemporaneidad.
con un ordenamiento urbano que a través de una estructura integradora en todas sus dimensiones organiza, distribuye, brinda calidad de vida a sus habitantes, haciendo de esta una ciudad sostenible, próspera y competitiva. ¿Sí? Como les decía, esto es una imagen ideal que sirve como una guía, ¿sí? Si es que queremos planificar o lo que sea. Pero es necesario también, y esto sí lo digo con énfasis, un enfoque metodológico que busca comprender los posibles futuros, esto que estamos planteando aquí, para tomar decisiones en el presente y abordar los desafíos. Es un enfoque que ayuda a prepararse para el futuro y a entender cómo lograrlo. O sea, sí, planteamos una visión, pero es una visión que nos lleva a entender cómo lograr y cómo llegar a ese final feliz que queremos, ¿no? La prospectiva trata de generar escenarios posibles y deseables, evaluar los aspectos cualitativos o cuantitativos respectivos y en caso de que estos incluyan elementos desfavorables, entonces elaborar estrategias activas para enfrentarlos. Y esto lo dice Macé, este economista, en 1959. ¿Sí? Y, 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 y bueno, entonces estas estrategias activas, digo yo, tienen que ser disruptivas. ¿Sí? Tienen que ser disruptivas para poder enfrentar estos escenarios posibles que nosotros estamos planteando hacia un futuro. Y el objetivo no es desarrollar escenarios muy complejos, sino transformaciones significativas que pueden afectar a los diferentes sistemas de la ciudad. ¿Sí? Esta planeación deja ver, o esta prospección deja ver los escenarios más probables, a ser proactivos, es decir, adelantarnos a los hechos, para lo cual, o empezar a atacarlos con tiempo, ¿sí? Para lo cual se tendrán que articular planes, programas y proyectos estratégicos bien estructurados, ¿sí? Si nosotros queremos implementar este proyecto, ejecutar este proyecto que está planteando Vergara, tenemos que empezar por estructurar bien nuestro instrumento de planificación, ¿sí? El POT, estructurarlo e integrarlo como un macroproyecto en esa idea de planeación, en ese instrumento de planeación. Él mismo lo dijo, hay que empezar por revisar y actualizar esos elementos, esos instrumentos que ustedes tienen ahí, ¿no? Entonces, se tendrán que articular planes, programas, proyectos estratégicos bien estructurados. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entonces es la combinación de la planeación estratégica y la prospectiva, ¿sí? Partiendo vamos atrás, partiendo de estos escenarios, de esta generación de escenarios posibles y deseables, ¿no? Es un enfoque que permite adoptar un pensamiento holístico y a largo plazo en su proceso de planificación, ya que la planeación estratégica sienta las bases de una actuación integrada, es un proceso creativo, es una forma sistemática de manejar el cambio, establece un sistema continuo de toma de decisiones, identifica cursos de acción, formula indicadores de seguimiento, involucra a agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Posibilita la resiliencia frente a los cambios. Se desarrollan estrategias efectivas para enfrentar esos desafíos, ¿sí? Porque también nos muestra las oportunidades futuras y con eso podemos atacar y actuar frente a los cambios. Entonces, esta combinación es fundamental, la planeación estratégica y la prospectiva, para construir acuerdos, para generar alianzas orientadas a la acción y crear rumbos estratégicos que permitan ejecutar políticas. Y entonces es aquí donde tiene que surgir el pensamiento disruptivo, ¿sí? Que no es más que la voluntad de crear, de innovar, porque una idea disruptiva puede impulsar el desarrollo, puede influir positivamente
en el funcionamiento de la ciudad, puede generar cambios cualitativos y por lo tanto añadir valor a la ciudad. Más adelante vamos a ver qué quiere decir esto de añadir valor, para lo cual es necesario entonces que un liderazgo importantísimo, con sentido estratégico, ¿sí? En una empresa, un liderazgo estratégico, y hablo de la empresa porque realmente la planeación estratégica nace a partir de cómo se organiza una empresa y todo un proyecto de una empresa, ¿no? Entonces, el liderazgo estratégico en una empresa es la capacidad visionaria para enfrentar horizontes múltiples, para crear oportunidades diferentes de negocio. Cómo sería esto en la ciudad si lo traspoláramos a la ciudad? Sería crear estrategias innovadoras para intervenirla generando valor en ella. Para ello es importante que tanto la capacidad racional del líder como su voluntad de acción estén alineados, ¿sí? Necesitamos un líder especial. Entonces, en el urbanismo, entonces la disrupción tiene que ver con repensar, con reimaginar, con reinventar, ¿sí? Y en el urbanismo la disrupción es una fuerza poderosa que puede cambiar ciudades, crear nuevas oportunidades e impulsar un desarrollo significativo. Aceptar la disrupción requiere la voluntad de innovar y centrarse incansablemente en ofrecer valor a las ciudades. Entonces, es generadora de innovación la disrupción. Modifica los elementos para hacerlos más eficientes y mejora las características de funcionalidad. Rompe cánones y cambia esquemas. Si observamos en la historia, fíjense, esta ilustracioncita que pongo aquí es un poco, me dio esa idea de que es como salir del acartonamiento, romper y, ¿sí? Ser disruptivo. Echar para adelante, exacto. Entonces, si observamos en la historia de las ciudades, existen momentos claramente identificables de transformación de manera disruptiva, ¿sí? Rompiendo cánones, cambiando esquemas y en muchos de los casos con una visión de mejora, tanto física como social y económica, ¿sí? La ciudad de París, con el Barón de Haussmann, eso fue una acción completamente disruptiva. Bueno, cuando nosotros hablamos de este concepto de añadir valor a las ciudades, personalmente me refiero al valor compartido del que hablan Michael Porter y Mark Kramer, ¿sí? Que ellos también son unos economistas, yo soy proeconomista, me encantan los economistas urbanos. Es un enfoque empresarial, vuelvo a lo mismo, que busca que las empresas generen valor económico al mismo tiempo que mejoran las condiciones sociales y ambientales en las comunidades donde operan, ¿sí? En esencia, se trata de reconectar el éxito empresarial con el progreso social, promoviendo una visión en la que la empresa no solo busca ganancias, sino que también contribuye al bienestar de la sociedad en la que opera, ¿sí? Eso me parece interesante. Entonces se encuentran estas tres formas, como vemos aquí, de institucionalidad, en las que se reúnen y alinean la creación de valor económico con la creación de valor social y la creación de valor público. Y esto da como resultado la creación de valor integral, enfoque que a su vez promueve a las organizaciones de nueva generación y que se asumen a sí mismas como proyectos dinámicos, como proyectos flexibles. Veo así estas organizaciones de nueva generación, lo veo así como la ciudad, que se asume como un proyecto dinámico, flexible y en permanente cambio. Entonces, esto se traduce en nuevas maneras renovadas e innovadoras de la práctica urbanística, nuevas formas para la inclusión social y la calidad de vida, nuevos escenarios que influyen en la calidad de vida en la calidad, perdón, de la funcionalidad de la ciudad y, de hecho, nuevas maneras para afrontar los grandes retos y crisis ambientales actuales de la ciudad, ¿sí? El cambio climático, etcétera. Ahora, estas acciones son acciones que dan pie a un cambio de paradigma.
donde prevalece el concepto sistémico. Y este concepto sistémico implica una transformación profunda en cómo se entiende y se aborda un sistema complejo como la ciudad. ¿Sí? Una comprensión, se tiene que tener una comprensión más integral y efectiva de sus interacciones y de sus dinámicas, nuevas formas de pensar, de actuar, mejores resultados. ¿Sí? Cuando hablamos de un nuevo paradigma, tratamos, o sea, tenemos que revisar los valores, el estilo y modelo de liderazgo, los procesos, las estrategias, ¿sí? Entonces, hay un cambio de las formas de intervención, nuevas estrategias más efectivas. Y hay nuevos modelos de análisis. Tienen que haber nuevos modelos de análisis que permitan entonces una mejor comprensión del funcionamiento del sistema. Es un cambio que lleva nuevas formas, totalmente. Y aquí yo puse el ejemplo de Santander con su proyecto al 2055, en que permite pensar una ciudad y un territorio consciente de sus límites. Es el concepto del urbanismo regenerativo como modelo de ciudad, ¿sí? Sus límites, sus capacidades, sus necesidades, sus oportunidades, consciente de eso. Supone una transformación de los modelos ecológicos, económicos y sociales sobre los que se han desarrollado las ciudades. Entonces, Santander asegura, es un modelo en el que la adaptación a los retos del futuro se hace potenciando sus valores y transformando todo lo necesario para convertirla en un territorio circular, resiliente, vertebrado, próspero, vital e inclusivo. Esto es un cambio de paradigma total y acciones a través de acciones disruptivas. Y en Colombia tenemos interesantes propuestas. Yo no entiendo por qué, si en nuestro país tenemos ejemplos tan interesantes, no nos copiamos, ¿sí? Por no decir, o sea, copiémoslo nada más. Obviamente adaptándolo a las instancias, ¿verdad? Pero hay nuevas propuestas para un cambio drástico, congruente con los retos sociales, económicos y principalmente medioambientales de la ciudad. El Parque Humedal Juan Amarillo es un proyecto interesante en Bogotá. No sé si esto está terminado, ya está terminado. No sé si Janis después nos podrá decir esto, pero es un proyecto resultado de una convocatoria pública para un parque de escala metropolitana entre el Humedal Juan Amarillo, que es este cuerpo de agua, y el barrio Ciudadela con subsidio. Y la propuesta pretende conformar un complejo recreacional deportivo y ecológico alrededor del humedal, como centro articulador y potenciador de una amplia red de espacios verdes y ecosistemas de inundación a escala zonal y urbana. ¿Sí? Es una reserva ambiental, considerándose una reserva ambiental en un área de 18.7 hectáreas de espacio público. Y en Medellín, bueno, ya Medellín es bastante conocido, las acciones disruptivas urbanísticas se centran en la transformación de espacios públicos, integración de la naturaleza, la promoción de la movilidad sostenible. El plan de 2024 a 2027, por ejemplo, busca recrear 30 millones de metros cuadrados de nuevos espacios públicos que fomenten el encuentro comunitario y la interacción con la naturaleza, ¿sí? De las acciones disruptivas urbanísticas en Medellín se centran en eso, en transformar la ciudad para que sea más sostenible, más habitable, integrando la naturaleza y promoviendo todo, fortaleciendo inclusive el tejido social, como bien se han caracterizado ellos. Entonces, ¿de qué se trata? De someter a un proceso de alteración del medio degradado que tenemos en nuestras ciudades para activar su capacidad de resiliencia a través de elementos transformadores como nuevos componentes morfológicos de diferentes escalas, contribuyendo así a recuperar la estructura formal y funcional de la ciudad. Y esto es dotar de nuevos espacios públicos, nodos de actividad de diferentes jerarquías, escenarios de renovación y transición urbana, entre muchos otros, ¿sí? Aquí está el ejemplo de Madrid Live, también
Vegara está al frente de ellos y donde una barrera física y social se convierte en un eje de movilidad sostenible, donde tiene integración social, dinamización económica, transformación digital, ¿sí? Hay una infraestructura de ciclovías y ecobulevares donde se integra el diseño físico con el digital, ¿sí? Porque también es parte de, o sea, la tecnología y todo esto, y donde la conectividad es el punto prioritario, ¿sí? Esos son factores críticos. La conectividad es un factor crítico de la calidad de vida. La conectividad física, funcional, digital, institucional. Esto, bueno, aquí puse a Yanis porque esto es, lo saqué de su libro La ciudad del futuro, la ciudad inteligente. Entonces, en Cartagena de Indias, este modelo de planeamiento prospectivo, estratégico, disruptivo y sistema de actuación es posible lograrlo, claro, tomando en cuenta un desarrollo que reconozca el medio ambiente existente, el agua como eje articulador y característico de su morfología y el uso público que garantice acceso a las oportunidades, creando una visión integral, holística, compleja, donde los procesos transformadores impacten a la sociedad y al medio ambiente en todas sus dimensiones. Miren, en estas dos imágenes podemos ver claramente cómo es la morfología de la ciudad. Esta es la ciudad antigua, la ciudad moderna, ¿sí? Turística, y acá la ciudad, ¿cómo se llama? La bahía y el resto del territorio, ¿no? De la ciudad antigua, los caños, laguna, la bahía, el mar Caribe, etcétera. Sí, es muy linda. Cartagena es una ciudad muy linda. Los turistas, fíjense, siempre está llena, siempre tiene, eh, eh, digamos, tiene una demanda muy grande de turismo, pero tiene muchos problemas. Ok, entonces, puede hacerlo. Claro que puede. Eh, pero esto no será posible, ¿sí? Sin un nuevo modelo de liderazgo. Definitivamente. Todos los procesos de reorganización son el eje de un liderazgo transformador, por lo que en el futuro las posiciones de liderazgo y gestión serán para personas con habilidades típicas de un líder efectivo, ¿sí? Un líder que tiene que ser un visionario, debe ser capaz de imaginar y comunicar una visión compartida para el futuro de la ciudad. Debe fomentar la colaboración y construcción de consensos entre diferentes actores. Y aquí entra la gobernanza, ¿sí? Gobierno, sector privado, comunidad, academia, etc. Debe ser adaptable a un enfoque en constante cambio, siendo resilientes y capaces de dar sentido a la complejidad. Debe estar abierto a nuevas ideas y tecnologías, promover la experimentación y la innovación para encontrar soluciones a los desafíos urbanos, y debe ser un facilitador de la transformación. Me gustó esta frase que Joaquín Montaner, que es licenciado en estudios internacionales y especialista en estudios del futuro, escribe aquí: diseñar futuros desde el pensamiento creativo, innovador y divergente, sumado al ejercicio de la capacidad de liderazgo y de conciencia colectiva, son algunas de las habilidades blandas, vitales, que necesitamos desarrollar como seres humanos para el mundo nuevo que comienza. ¿Sí? No, ya voy a acabar. Nuevos proyectos entonces de transformación urbana deberán plantearse a partir de un proyecto de ciudad, donde conceptos como renovación urbana, rehabilitación y mejoramiento, conservación del medio natural, conservación del patrimonio material, nodos urbanos, frentes de agua, entre otros, son válidos para fundamentar este proceso de transformación y modernización urbana, aplicando estos conceptos de planeamiento prospectivo, estratégico, disruptivo, la aplicación de nuevas maneras renovadas e innovadoras de la práctica urbanística y un liderazgo transformador. Todo esto es necesario y urgente en la ciudad de Cartagena. Y aunque muchos de los temas que sugerimos aquí
A continuación voy a plantear algunos temas. Ya han sido, aunque muchos ya han sido debatidos muchas veces y se han elaborado propuestas desde diferentes sectores, académico, gremial y empresarial, no han llegado a concretarse por un sinfín de factores. Fíjense, aquí tenemos unos: proyecto de regulación normativa de los caños, lagunas para la mitigación de riesgos, etcétera. Entonces, muestro este decálogo de proyectos urbanoestratégicos sugeridos, ¿sí? Que es, por ejemplo, para la infraestructura azul, una recuperación integral de los cuerpos de agua como elementos ambientales y de la estructura ecológica principal y funcional de la ciudad. Sí, ya. Después, la creación de espacio público de beneficio ambiental y urbanístico a lo largo de todos los bordes de los cuerpos de agua: mar, bahía, caños, lagunas, ciénagas, a través de parques lineales, malecones, paseos, parques temáticos, entre otros proyectos. Aquí tenemos una imagen, un plano de Cartagena, un mapita con la estructura ecológica, que qué bueno si así estuviera, ¿eh? Todos estos son, digamos, caños, canales que están completamente deteriorados, completamente deteriorados. Entonces, igual estos que son los más importantes, si esto fuera la estructura ecológica, estuviera recuperada como la vemos ahí, qué lindo sería, ¿no? Eh, También, bueno, la consolidación de una red vial primaria que permita mejorar la movilidad urbana, un sistema de nuevos puentes y túneles para mejorar las condiciones de conectividad, la integración de un sistema multimodal de transporte público, terrestre y acuático, la creación de un nuevo puerto de cruceros y fortalecer la conexión aeropuerto-zona portuaria para impulsar el turismo y las actividades de logística, ¿sí? La relocalización de grandes infraestructuras que deben modernizarse, como el aeropuerto, instalaciones de la sociedad portuaria, deben relocalizarse. La base naval, toda esta zona, ¿sí? Y el mercado de abastos, que queda en la parte más delgada del mapa de Cartagena, ¿no? Pero también la renovación urbana de estos lugares de donde va a salir la base naval, de donde va a salir la sociedad portuaria, el puerto, la renovación de esos sitios actualmente ocupados por esas instalaciones, ¿no? Bajo los conceptos donde está el mercado de Basurto también y el sector de Chambacú, bajo los conceptos de nuevas centralidades y nuevos frentes de agua. Esto de la relocalización del mercado de Basurto es un proyecto que está en esta zona, en la zona más delgada del plano de Cartagena, ¿no? Es una zona muy conflictiva, entonces se sugiere relocalizarlo, ya es un proyecto viejo también, relocalizarlo y renovar esta zona. Igual el sector de Chambacú, era una comunidad negra que vivía en esta zona, es un sitio estratégico de la ciudad que queda también en este cuello, ¿sí? Y que está ahí perdido, perdido. Entonces, también la creación de una estructura multijerárquica de centralidades urbanas, de comercio y servicios que abarquen el área urbana en su totalidad, con la finalidad de mejorar la accesibilidad de la población, el consumo de estos bienes, al consumo de estos bienes y servicios. Y por último, procurar una imagen urbana más armoniosa de los sectores y barrios de la ciudad. En los sectores formales, limitar la excesiva y desordenada verticalización de la edificación, y en los barrios tradicionales, programas de mejoramiento urbano integral. Entonces, son proyectos que podrían implementarse mediante acciones públicas, privadas y sociales bajo mecanismos de gestión internacionalmente reconocidos. Ideas que apuntan a un modelo de ciudad sustentable, cuyo punto de partida son los recursos del entorno natural o determinantes ambientales, desde el elemento agua, constituye el factor dominante de la morfología y el paisaje urbano. Por último, señalar que el valioso patrimonio arquitectónico y urbanístico existente, como todos saben, Cartagena, pues sumado a nuevos proyectos, contribuirán en gran medida
a consolidar la identidad de la ciudad, su vocación turística y portuaria, y generar una nueva imagen equilibrada y armónica de cara al futuro. La ciudad necesita de un planeamiento inteligente, capaz de abordar los grandes retos actuales con un liderazgo creativo y visionario que integre todos los componentes de la ciudad en la definición e implementación de un ambicioso proyecto urbano que sea capaz de dirigir los esfuerzos hacia un objetivo común, que es esa superciudad sostenible y competitiva. Gracias.